Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Esta sería la otra parte que me faltó de éteres. Bien. Lo que es interesante acá con respecto a los éteres es que nosotros lo que tenemos que saber cuando observamos un grupo funcional éter es que vamos a encontrar esta estructura, este grupo funcional. Un oxígeno enlazado a dos cadenas, y R es de radical. Entonces, dice, son compuestos que poseen dos grupos alquilos unidos por un átomo de oxígeno, ¿sí? Los grupos alquilos son los alcanos, ¿no? Bien, entonces dice acá, existen dos maneras para nombrar a los éteres orgánicos. Elijan cualquiera de las dos maneras, ¿sí? No hay problema. Dice A, usando los nombres que indican la función. B, usando nombres sustitutivos. Bien. Para el caso del A, ¿sí? Dice usando los nombres que indican la función. A cada alquilo unido al oxígeno se nombra por su nombre respectivo en forma separada y se completa con la palabra éter. Cuando los grupos alquilos son diferentes, se debe nombrar al más simple en primer lugar. Ejemplo, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, en el primer caso tenemos un metil, fíjense, o sea, ustedes lo que tienen que ver es esto. Acá hay un metil y acá hay un etil, ¿sí? Y se pone la palabra éter, ¿sí? Para mí es más fácil nombrarlo así, usando los nombres que indican su función. Se va a nombrar siempre primero el más simple y después el más complejo. En este caso el metil es el más simple y el etil es el más complejo. Entonces metil, etil, y se pone la palabra éter, ¿sí? En el otro caso, esperen que vamos a borrar acá. En este caso, fíjense que tenemos etil y otro etil, porque son dos átomos de carbono, viene de etano, ¿sí? Etil. Entonces, fíjense que sería, en este primer caso, o éter, bueno, en el primer caso era metil, etiléter, o éter, la otra manera de nombrarlo, metil etílico, ¿sí? Éter metil etílico. Es lo mismo, en vez de poner el éter atrás, lo ponemos adelante. Éter metil etílico. Bien, en el caso, en el otro que tenemos dos etiles, ¿sí? Dice, si los dos grupos alquilos son iguales, como en el caso anterior que tenemos dos alquilos de dos átomos de carbono, son iguales, ¿sí? Se necesita especificar una vez el nombre del mismo. Así el segundo ejercicio se llama éter etílico, ¿sí? O podemos decir etil éter, ¿sí? Queda mejor éter etílico porque, o sea, éter etílico es, tenemos el éter, el grupo, el oxígeno unido a dos etiles. Eso es lo que está queriendo decir. Bien, la segunda manera de nombrar, fíjese que dice usando nombres sustitutivos. Bien, acá, donde digo esto para que lo vamos a borrar, donde dice B, porque no sé si se puede agrandar, bueno. Dice, bueno, el B dice, nombres sustitutivos, era la otra manera, dice, el grupo oxigenado, ¿no? El grupo se denomina como sustituyente y se denomina añadiendo el sufijo oxi. ¿Se acuerdan el etoxi? Bueno, ahí viene el tema. A la raíz del nombre del alquilo, si éste contiene menos de 5 átomos de carbono. O al nombre completo del alquilo si éste es más complejo. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo. Dice, el grupo sustituyente, en donde tenemos CH3 y un oxígeno, se denomina metoxi y el grupo
donde tenemos más de 5 átomos de carbono, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, se denomina 3-metilpentoxi, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo, dice nombres sustitutivos. El grupo RO, o sea, tenemos el alquilo unido al oxígeno, se denomina como sustituyente y se denomina añadiendo el sufijo oxi a la raíz del nombre del alquilo, ¿sí? Por ejemplo, pentoxi, etoxi, butoxi, ¿sí? Al final de la palabra. Si este contiene menos de 5 átomos de carbono. O el nombre completo del alquilo si este es más complejo, ¿sí? Acá, entonces, el primer caso sería metoxi y el otro caso es 3-metilpentoxi. Bueno, dice, cuando el éter posee dos grupos alquilos diferentes, el sufijo oxi va unido al grupo alquilo más simple. Metoximetano. Metoximetano. Recuerden que esta es la otra manera de nombrarlo, ¿sí? Acá, metoximetano. No usemos la B, usemos la A, que es la más común, pero yo igualmente se los tengo que nombrar. Acá, la B es metoximetano, ¿sí? Porque tenemos dos metanos, de un lado y del otro el oxígeno, ¿sí? Y son dos, entonces se pone metoximetano. Si yo lo tuviese que nombrar con la otra manera, sería éter metílico. ¿Por qué? Porque es como el éter etílico, ¿sí? Tengo de los dos lados de la cadena, del grupo del oxígeno, dos metiles, ¿sí? Es muy parecido a este de acá, al éter etílico. Es parecido a este, ¿sí? Este es parecido a este. Entonces, metoximetano. Y este de acá, fíjense que tenemos un metano y un etano. Metoxietano. Siempre se pone el sufijo oxi, al alquino más simple. Metoxietano. El etano es más complejo, ¿por qué? Porque tiene dos átomos de carbono, ¿sí? Entonces, y el metano es más simple porque tiene un solo átomo de carbono. Bueno, vamos a limpiar esta página. Bien, vamos a buscar una imagen. A ver, yo tengo acá del libro. Creo que sigue esta, si no me equivoco. Bien, sí, esta es la que sigue. Dice, bueno, si algún grupo alcoxído está formado por parte de una cadena, debemos ocupar las reglas establecidas para los alcanos. Al nombrar los carbonos, no se da preferencia particular al grupo sustituyente R, el radical con el oxígeno. Fíjense en este caso. Claro, acá, chicos, presten atención porque no hay un éter, ¿sí? Tenemos los famosos etoxis, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense una cosa, vamos a agrandar esta cadena, ¿sí? Lean bien ustedes la parte de la parte teórica cuando vayan a hacer los ejercicios, dice. Y leemos de nuevo. Si algún grupo alcóxido está formado parte de una cadena, debemos ocupar las reglas establecidas por los alcanos. Al enumerar los carbonos, no se da preferencia al grupo sustituyente del oxígeno, no se da preferencia, por eso se llama el etoxi, ¿sí? Bien, fíjense, dice 2,3-dimetil, 2,3-dimetil, 2,3-dimetil. ¿Dónde estaría el 2 y el 3-dimetil? 5-etoxi, heptano. 1, acá. Fíjense, tenemos que buscar la cadena más larga. Esta es la cadena más larga. 1, esperen que vamos a... 1, 2, ahí.
Es como que no podemos decir que es un éter, porque recuerden que el éter está enlazado una cadena de un lado, un alquilo de un lado, el oxígeno, y un alquilo del otro. Y en este caso, fíjense que es distinto. No hay esto de acá, por ejemplo. Debería ser así, un grupo OH y carbonos. Pero en este caso no cumple esa regla, así que esto no va. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Tengan en cuenta la cadena principal del alcano y después nombrar los sustituyentes, ¿sí? La cadena alcano es la que más importa. Entonces, esta es recuerden, como que buscan el camino más largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese es el camino más largo. En la posición 2 y 3, acá, 2 y 3 tienen metiles. 4, y esta es la posición 5, el etoxi. Esto se llama etoxi. El etoxi es esto. Lo vimos con el otro, con los ácidos. Entonces, 2, 3 dimetil, 5 etoxi, heptano. ¿Sí? Vamos a achicar ahí a ver si se ve. Heptano. ¿Bien? Es como que tenemos en cuenta el alcano y el otro sustituyente. Perfecto. Después dice epóxidos. Bien, ¿qué es el epóxido? Bien. No puedo achicar. Vamos a borrar esto. Y bien, el epoxi. Epóxidos. El otro era el etoxi, este es el epoxi. Dice, si se halla un átomo de oxígeno unido a dos carbonos que forman parte de un anillo de 3, el compuesto se denomina óxido de alquileno. Óxido de alquileno, fíjense. Dice, forma un anillo de 3. ¿Qué quiere decir que forma un anillo de 3? Fíjense que acá hace esto. Un anillo de 3. Acá hay algo y acá hay otra cosa. Pero forma un anillo de 3. Acá puede haber un carbono y acá hay otro carbono. Termina formando un anillo de 3. Entonces, ¿qué se denomina? Compuesto óxido de alquileno o los epóxidos. ¿Cómo se van a nombrar a estos compuestos? Bueno, eso es. Pero lo que yo quiero que distingan es este anillo, ¿sí? Óxido, dijimos que forman óxido, ¿sí? Es un éter, pero forma un óxido. Alquileno. Entonces, óxido de etileno. ¿Por qué etileno? Porque tenemos 2 átomos de carbono acá. 1, 2. Y esto sería óxido de propileno, porque tenemos 3. 1, 2, 3. Propileno. Bien. Fíjense en el caso de atrás. 3, 4, epoxi hexano. Dice acá, el óxido se puede considerar como sustituyente con la denominación de epóxido. O podemos decir óxido también, ojo, podemos decir como lo nombramos allá, óxido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, exileno, óxido de exileno. O se puede poner la palabra, dice el grupo óxido se puede considerar como sustituyente con la denominación epóxido. Como este grupo es divalente, se debe indicar con 2 números la posición del grupo epóxido en los nombres sustitutivos. Claro, ¿en dónde está el epóxido? Fíjense, esta es una cadena de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ustedes tienen que decir dónde está ese óxido, ¿sí? Ese oxígeno. Está en la posición 1, 2, en la 3 y en la 4. ¿Sí? 3, 4, epoxi hexano. O podemos decir óxido de exileno, como está nombrado arriba. Fíjense que hay 2 maneras de nombrarlo, ¿sí? Tengan presente eso. Problemas. Bien, vamos a los problemas. Hasta ahí es la parte teórica.
Bien, acá, el ejercicio 1. Este fácil es un éter común, ¿sí? Fíjense bien cómo se nombran estos compuestos. Esto, recuerden, esto era un isopropil y este un isobutil, ¿sí? Busquen el isobutil y el isopropil, y cómo lo nombrarían. Bien, vamos a ver, limpiar página, vamos a buscar otra imagen. Bueno, esta. Bueno, esta de acá, vamos a ver los que son. Bien, lo mismo, acá recuerden los epóxidos y en este caso, en este de acá recuerden cuando el grupo oxígeno en el 3, nosotros teníamos que tener, esto también lo mismo, es un éter, no vamos a tener problema, este es un metil y este es un isopropil. Fíjense cómo lo nombran. Este es un éter, pero tiene un alqueno, ¿sí? Tienen que nombrarlo con el que tiene menor complejidad. Recuerden la primera forma de nombrar a los éteres, ¿sí? Que nosotros decíamos metiletiléter o éter etílico, ¿sí? Bien. Este de abajo es un epoxi o óxido de, ¿sí? Tienen que nombrar, si lo nombran óxido de propileno o óxido de etileno, se van fijando cuántos tienen. Esto es un... Bien, esto se van fijando cómo lo nombran. Esto les va a pasar como el ejercicio, el que decía 2,3 dimetiletoxieptano. Tienen que buscar, esto es un etoxi, esto es un metil y esto es un metil. Y tienen que darle el nombre a la cadena del alcano, ¿sí? Esto es un epoxi y no sé si se podrán dar la imagen. Nada más ahí. Bien. Limpiar. Vamos a buscar, escoger una imagen. Bueno, y acá lo que tienen que hacer es nombrar, ¿sí? Los compuestos. Yo puse todos, pero no sé si éter propílico, bueno, recuerden, éter propílico quiere decir, va al grupo éter, un oxígeno, propílico es de 3, de un lado del carbono 3 y del otro 3. Metoxibutano, recuerden el metoxi, etoxipentano. Bueno, si se confunden, está la teoría, ¿sí? Todo esto, el isopropil, recuerden que ya se los marqué, eterpropenil, 2,3 dimetilpentílico, ¿sí? Fíjense bien la cadena, lo que sería dónde va el éter, que va de un lado del éter, que va del otro, del oxígeno, ¿sí? Bueno, y si tienen alguna duda me dicen, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, chicos, espero que les haya servido esta breve explicación y bueno, cualquier duda ya saben, pueden consultarme. Les mando un abrazo grande y éxitos.